Buenas tardes. Bienvenidos, hermanos. Vamos a dar paso a la palabra de Dios. Le invito a que abra la Biblia en el primer libro de Samuel, por favor. Vamos a dar un resumen un poco rapidito de lo que es la vida de David. Ahora vamos a enfocarnos en algo muy interesante, muy importante, que Dios quiere enseñarnos hoy. Dios abre mi corazón a través de esta palabra, bastante gracias Dios. Y creo que todos necesitamos aprender cómo sobresalir, cómo sobrevivir en esta vida mientras estamos de paso. ¿Cuántos saben que estamos de paso nada más? La vida se va a ir bien rápido, ¿verdad? Las cosas están pasando aceleradamente en los últimos tiempos. Dijo el Señor, ¿verdad?, que los días serían acortados. Entonces la venida del Señor está próxima y por lo tanto hay necesidad de que con más diligencia atendamos nuestra vida espiritual en relación con Dios, porque puede ser de un momento a otro lo que va a acontecer. Entonces es muy importante que tengamos esa atención y ese cuidado de poder estar ahí atentos en nuestra vida personal. Yo verdaderamente le invito a que en este tiempo de palabra de Dios tomes la humildad, la sencillez, mi hermano, mi amigo, todos los que estamos aquí, de abrir el corazón a nosotros. Venga la palabra para mí, palabra para cada uno de nosotros, sin pasársela a nadie, a nosotros. Porque tenemos la tendencia de decir esa palabra es para allá, esta es para allá, esta es para allá, yo estoy bien. Yo le invito, tomemos una actitud humilde delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos saben que estamos en la presencia de Dios? Seamos humildes delante de Dios y digamos: Señor, habla a mi vida, tengo necesidad de escuchar tu palabra, ¿sí? Tengo necesidad de saber qué es lo que debo de hacer yo en estos momentos de mi vida. Ayúdame, háblame, enséñame, porque yo creo que Dios tiene lo correcto, lo exacto. Yo no los conozco a fondo en su corazón, en sus actitudes, en su estilo de vida, pero Dios sí los conoce. Él sabe lo que hay muy dentro de tu corazón y Él lo quiere enderezar, Él lo quiere poner en orden. Entonces abre tu corazón, cierra tus ojos un momento allí, medita en lo que tú eres delante de Dios y cómo está tu relación con Dios, ¿verdad? Medita un momento el qué es lo que Dios quiere hacer aquí y atrévete a decirle con tus propias palabras: Señor, necesito que me des dirección, Padre, en estos momentos. Abre tu boca y habla con Dios por un momento. No esperes a que yo te dirija. Tú tienes una palabra ahí que decirle a Dios. Lo que quieras que Dios haga hoy, con la palabra dile: aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi mente, aquí están mis pensamientos, aquí está todo mi ser para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que el ambiente de esta tarde, así como ha estado desde el inicio, Señor, sea todo el ambiente sujeto a tu presencia. Así como cantamos de esa sangre gloriosa, Señor, sea, Padre amado, puesta en este lugar como un estandarte, protegiendo, librando, porque cosas grandes hace Dios hoy en nuestros corazones. Cosas grandes que empieza a hacer con la palabra. Amén. ¿Lo estás sintiendo a Dios? Amén. Dale gracias a Dios con un aplauso. Primero de Samuel, capítulo 17. No lo vamos a leer. En 1 Samuel capítulo 17 vemos la historia, ¿sí? Nada más es para que vaya capturando. Vemos la historia cuando David, ¿verdad? Antes de eso fue ungido. Vemos la historia cuando David libra al pueblo de Dios de sus enemigos. El enfrentamiento contra Goliat. El pueblo estaba en temor, ¿se acuerdan? Los filisteos y Goliat estaban en contra del pueblo de Dios y los tenían intimidados, avergonzados.
Pero algo que estaba ahí invadiendo al pueblo de Dios era el temor. Repita conmigo, era el temor. ¿Sí? Cuando David llega y se da cuenta, porque David venía de pasar momentos en la presencia de Dios y experiencias de haber vencido, o sea, David llega y se presenta en esta escena, ¿verdad?, como una persona que tenía valor, una persona que era responsable, una persona que cuidaba, ¿verdad?, las pertenencias de su padre, un muchacho, ¿verdad?, que había tenido encuentros con bestias salvajes del campo por defender las ovejas de su padre. Vemos las características de David, un adorador, ¿verdad?, una persona que confiaba en el Señor cuando estaba él ministrando en los campos, en la naturaleza, en la presencia de Dios. Podemos ver a un David entendido a su corta edad, sin temor. Él tenía relación con Dios. Él sabía que en el Señor estaba seguro. Él no tenía temor a un oso o a un león, porque él sabía que Dios estaba con él. Amén. Entonces, de esa manera él se presenta y empieza a ver el desafío que tiene el pueblo de Dios, en donde estaban siendo avergonzados, en donde estaban siendo humillados, desde Saúl hasta el menor en el reino. Todos ellos estaban siendo vituperados por las palabras de Goliat. Era uno de los líderes del ejército filisteo. Entonces vemos la actitud en el capítulo 17 de cómo David se indigna y se molesta y dice: yo voy a pelear y yo voy a defender el nombre del Señor. Amén. Vemos el valor de David. Amén. Vemos la actitud positiva, y en ese capítulo David vence, ¿verdad?, a sus enemigos, a los enemigos del pueblo. Capítulo 18, vemos que se le reconoce como un hombre de guerra, se le reconoce como un adorador. Empieza a llamar la atención de la gente. ¿Cómo no iban a llamar la atención? ¿Cómo no iba a llamar la atención de la gente si acababa de librarlos de sus enemigos? ¿Verdad? Es como si ahorita estuviésemos todos aquí metidos en la iglesia, otros metidos en sus casas, el gobernador metido ahí en el Capitolio, todos intimidados porque todos los misiles del mundo están atacando en contra de esta ciudad. ¿Ya? El temor invade en esos momentos. Hay un temor. ¿Ya? Pero cuando vemos la historia, David los libra, por el poder de Dios, los libra. En el rey Saúl empieza a crecer una envidia, y es donde empieza el problema. Tú y yo vamos a empezar a crecer en las cosas de Dios. Muchos de ustedes nacieron en el Evangelio, empezaron a crecer y avanzar y arrebatar cosas de una manera impresionante, pero de repente se levanta el enemigo en contra de ustedes. Y quiero que sepan, hermano, que no es el hermano, ni es el pastor, ni es nadie más, sino nuestros enemigos espirituales, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos lucha contra principados y demonios que están trabajando y operando en las regiones celestes, tratando de llenar las vidas de cada uno de los hijos de Dios. Contra ellos tenemos la lucha. Usted debe de estar bien entendido que contra ellos es la lucha, ¿sí? Si usted comprende estas cosas, usted se va a dar cuenta de que el enemigo va a usar personas, el enemigo va a usar medios para detenerlo, para estancarlo. Empezó la envidia en el capítulo 18 contra David, el rey de Israel. Pudo ver que la gente lo veía, que la gente lo reconocía, que la gente se daba cuenta quién había sido libertado. La gente ya sabía que David iba a ser rey de Israel, ¿sí? Por lo tanto empieza esa persecución, empieza esa envidia. En el capítulo 19, usted lo puede leer en la casa, se da el decreto. Dice, habló Saúl en el versículo 1, ese sí lo vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 1, dice: habló Saúl a Jonathan su hijo y a todos sus siervos. ¿Para qué? Para que matasen a David. ¿Sí? Vaya siguiéndome. Se da la orden, se da el decreto, se da la orden de que todo el reino de Israel, todo el pueblo de Dios, todos los siervos, todos, es como si pusieran ahí en la internet, en las noticias, en el periódico, la cabeza de alguien y que se busca y hay una recompensa. David había estado en el reino, David había estado ahí compartiendo, él estaba allí y él sabía el poder que había en el pueblo, ahí en los escuadrones del Dios de Israel. Él sabía que la vida de él, empezó a ver que la vida de él estaba en peligro. Y como todo ser humano podemos tener momentos fuertes, ¿verdad? Momentos de valor, momentos de poder,
pero es necesario que nuestras vidas sean probadas, ¿sí? Porque Él iba a ser el rey y fue el rey de Israel, ¿sí? Y Dios prueba a sus santos, Dios prueba a sus escogidos. Dios probó a su propio Hijo Jesucristo cuando mandó al diablo. Dice, el Espíritu Santo llevó a Jesús a ser tentado por el diablo en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios quiere asegurar que lo que viene a nuestras vidas vamos a tener el poder, la capacidad y la experiencia de poder sostenerlo. Para que David pudiera sostener el reino que venía, tenía que ser probado, porque él estaba confiado, porque él estaba seguro, pero tuvo que ser probado en las áreas escondidas en su corazón. Quizás en este momento tú tienes una actitud valiente, ¿sí? Y el diablo se está dando cuenta. O quizás en este momento hay una intimidación en contra de tu vida. Pero si ese tu caso, el Señor te quiere enseñar cómo puedes vencer tus temores. ¿Amén? Cómo vencer los conflictos. Cómo podemos sobresalir de la prueba que viene, que es inevitable, que vendrá. Prueba a nuestras vidas para ver si somos dignos de la tierra prometida. Va a venir prueba, pero junto con las pruebas viene la salida. Junto con las pruebas viene el poder. Dios le dio a Jesús la prueba de la tentación de todos los reinos, la prueba de la tentación de todo, porque sabía que Jesús iba a poder pasar esa prueba, ¿sí? Jesús valiente, poderoso en batalla. Amén. Entonces empieza la persecución. En el capítulo 20, David es prevenido por Jonathan. Todo el capítulo 20, usted se va a dar cuenta de que tenía ese amigo que le dijo: mi padre está buscando tu vida, ¿verdad? Huye, porque no se va a detener hasta acabar. Así es el enemigo cuando sabe, cuando detecta que algo grande hay en ti, en tus manos, que Dios quiere depositar y confiar cosas grandes, quizás almas, quizás vidas, quizás dinero, no sé, algo, un talento. El enemigo está viendo, observando cuando surge una cualidad en la persona y va a hacer todo lo posible por querer paralizar lo que ya él vio que Dios tiene para ti. La gente sabía lo que había y la gente reconocía que David iba a tomar el trono. La gente nomás estaba esperando. La gente puede alcanzar a ver. Los demonios pueden alcanzar a ver las habilidades que Dios está depositando en ti, las cualidades, y por eso va a hacer todo lo posible, por intimidarte, por atemorizarte, por perseguirte. Pero te digo una cosa, cualquiera que sea tu condición en este momento, hay una esperanza, hay una respuesta, hay una salida allí, si aprendemos a saber cómo. David, un hombre de guerra, pudo aprender a vencer todos sus enemigos, aunque haya tenido resbalones, tropiezos, ¿verdad? Cosas que pasaron, pero David pudo aprender a saber cómo ceñirse, cómo fortalecerse, cómo vencer a todos sus enemigos. Y había algo dentro del corazón de David que quizás ni él mismo sabía, y eso lo vamos a ver en el capítulo 21, en el versículo 8. Empieza la persecución, empieza a correr David, lo empieza a perseguir Saúl, lo empieza a buscar. David busca en donde estaban los sacerdotes, tenía hambre, y va y busca apoyo. Tengo hambre, dame algo de comer. No había más que los panes, que eran los panes que se utilizaban para la administración, para los sacerdotes. Se le da eso porque ya estaban pasados, iban a poner nuevos, le dan eso, y él empieza entonces a decir a los sacerdotes en el versículo 8, dice: y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. O sea, no le dio tiempo de agarrar sus armas, tuvo que salir corriendo porque empezó la persecución. Va a haber momentos así en nuestras vidas en donde todo se va a ver difícil, en donde podemos nosotros creer que estamos confiados, pero Dios nos va a enseñar y nos va a decir cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas. Porque si Dios llevaba a David
al reino. Sin que David hubiera experimentado estas cosas que están pasando, David pudiese haberse confiado de sus capacidades pensando que son capacidades de él. Tuvo que saber y aprender que dentro de él podía haber también temores, momentos de desesperación, momentos de angustia. ¿Sí? Le enseña que es ser humano, que puede sentir y que no puede él jactarse de las necesidades de las demás, y tampoco puede señalar a otros, porque él también tiene esas debilidades, ¿sí? Porque él también tuvo esos temores. En este lugar, en este versículo, podemos ver la desesperación de que no tenía armas. Versículo 9 dice: el sacerdote respondió: la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿Cómo dijeron? ¿Cómo lo reconocieron los enemigos? El rey de la tierra. No es este David. O sea, los demonios saben que tú eres un hijo de Dios. Nuestros enemigos saben que tú eres un rey y un sacerdote, porque fuiste comprado por el sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Rey de reyes y señor de señores. Tenemos la genética de Dios, ¿sí? Tú tienes el poder de Dios. Si tienes la sangre de Cristo en tu vida, tú tienes el poder de Dios sobre tu vida. Y el enemigo quiere hacerte ver que no. El enemigo quiere hacerte ver que no vales. El enemigo quiere rebajarte. El enemigo quiere hacerte sentir una víctima. El enemigo quiere hacerte ver tus inseguridades, tus temores. Pero si tú hoy aprendes a lidiar con todas esas cosas como lo hizo David, tú y yo vamos a arrebatar el reino. Amén. Tú vas a arrebatar las bendiciones, porque te vas a dar cuenta y vas a aprender a cómo pelear y cómo vencer todas esas cosas. Dice en el versículo 12, dice: David puso en su corazón estas palabras. ¿Y qué dice? Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. ¿Cómo será un gran temor? Gran temor, pero gran temor. Y no estamos hablando de una película de terror, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que él sintió la muerte cerca, ¿sí? Él sintió la muerte bien cerquita, porque dice: tuvo gran temor. Yo no sé si usted ha pasado por un momento así. Yo no sé qué es lo que está pasando. Quizás estás sintiendo que la muerte viene por lo que acabas de perder, por lo que te está pasando, por lo que estás por hacer. Quizás sientes una cosa como eso, pero el temor no va a permitir que alcances las bendiciones. Dios no se va a agradar. La Biblia dice que hay un lugar para los que son cobardes, temerosos, y es el infierno, ¿sí? Porque somos de Dios, no avergonzamos el nombre del Señor. No temblamos ante el enemigo, temblamos ante la presencia de Dios, ante la palabra de Dios, porque sabemos que Él es el que puede librar, ¿verdad? Y el que puede hacer lo que quiera, porque es soberano. Él puede hacer lo que quiera con quien Él quiera. Entonces vemos el temor. Yo solamente quería que viéramos un poco, ¿verdad? Que David empieza a tener temor, empieza a sentir la persecución. Y aquí es donde vamos a ver a dónde llega David. Aquí es en este capítulo 22, en el versículo 2, donde nos vamos a enfocar por un poquito de tiempo. ¿Cuántas veces se te ha amontonado una situación sobre de otra? ¿Qué se siente cuando se llueve sobre mojado? Estás esperando la cosecha y dices: con esta lluvia tiene exacta en su punto, y de repente se viene otra encima. Dices: híjole, ahora sí nos llovió. De más se echa a perder la siembra, ¿verdad? ¿No te ha pasado así? Estás ya saliendo de una y de repente ¡pum!, la otra. Te preguntas: ¿qué pasa? Pues eso le estaba pasando a David. Mira, en el versículo 22, capítulo 22, versículo 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y dice en el versículo 2: y se juntaron con él
todos, ¿quiénes? Y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Te invito a que regresemos, quiero enseñarle algo que nos pasamos en el versículo 12 del capítulo anterior. Si va conmigo, regresa a la hoja. ¿Se acuerdan del versículo 12 que dice: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor? Porque miren lo que dice en el versículo 11. Y los siervos de Aquís le dijeron: no es este David el rey de la tierra, no es este de los quienes cantaban en las danzas diciendo: hirió a Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces se dio cuenta que lo habían reconocido. Versículo 12 dice: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor a Aquís rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. ¿Y qué hizo? Se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr ¿qué? La saliva por su barba. O sea, se hizo como que estaba loco cuando sabe que lo van a agarrar, ¿verdad? Porque estaba en ese territorio. Se fingió loco, o sea, fue lo que Dios le permitió hacer. Y en el versículo 14 dice: y dijo aquí a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa. Entonces lo sacaron, pero fue librado, ¿sí? Fue librado. Y más adelante vamos a ver qué pasó en ese momento, porque él sintió la muerte. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando nos vemos en una condición similar? ¿A quién recurres? Cuando todo se ve negro, cuando todo se ve difícil, cuando todo se ve que no hay una salida, donde todos están contra ti. Venía corriendo de Saúl, el ejército de Saúl venía contra David, y todavía va y se mete a la boca del lobo, en donde estaban los enemigos, donde sabían que él había matado a Goliat. ¿Te imaginas? O sea, se le juntaron por los dos lados. ¿Qué hacemos en esa situación? Pues fíjate loco, ¿sí? Pero por Cristo. Finjámonos, ¿no? Que estamos, o sea, ahí es en el momento en que Dios va a hacer cosas raras. Pero si tú tienes una conexión con Dios, la gente lo va a ver raro, pero tú y Dios van a saber por qué estás haciendo lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Te van a decir: bueno, ¿por qué acabas de regalarle eso si tú estás batallando en las finanzas? Pero tú sabes por qué estás regalando lo que estás regalando. Porque tú sabes lo que Dios va a hacer contigo, ¿no? Entonces quería regresar a eso porque era muy importante que vieran esa parte. Ahora en el capítulo 22, ahora sí, allí vamos a terminar este mensaje. Aquí nos vamos a quedar un ratito. En el capítulo 22, versículo 2 dice: se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los afligidos, todo el que estaba y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Imagínate el ejército de David, ¿no? 400 hombres, unos amargados, otros endeudados, otros ahí afligidos. Como que se le recuerda a veces algo de él. Ustedes y yo tenemos el gozo de la salvación ya, pero antes éramos unos afligidos. Y si usted está afligido hoy, usted va a recibir el bálsamo del Señor. Si usted está amargado, usted debe de saber que es un peligro caminando. Usted, si está amargado, es una bomba de tiempo caminando a sus hermanos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a enseñar. No nos conviene estar amargados, no nos conviene estar endeudados, no nos conviene estar afligidos, porque entonces estamos siendo oprimidos por nuestros enemigos, ¿sí? Los enemigos de David eran visibles, pero aquí nos encontramos con situaciones del alma, con situaciones del espíritu, con situaciones de la mente, con situaciones del corazón, que estaban oprimiendo a todos estos 400 hombres ahí metidos en una cueva. Si usted va y busca la cueva de Adulam en este tiempo, usted va a ver ese lugar impresionante por donde tuvieron que subir, donde no cualquiera se atreve a entrar en esas cuevas, porque es pura ladera, un lugar difícil de subir, un lugar difícil de entrar, un lugar amplio adentro, en donde ahorita, sin exagerar, pudiéramos tener
auditorio grandísimo y unos cultos maravillosos adentro de ese lugar, porque está ahí, todavía existe. Pero fue el lugar donde se fue él. ¿Por qué fue a parar ahí? Ese lugar tenía fama, ¿sí? Por eso, si tú estás afligido, si estás en temor, si estás en una situación, ¿verdad?, ahí bien difícil, en donde no encuentras la salida, hermano, muchas veces la gente recurre, imagínate, un deprimido va con otro deprimido. ¿Y qué sucede? Ya son dos deprimidos, ¿sí? Y entonces se cuentan sus penas. Y mi dolor es este. No, pues es muy similar. Y sabes, apenas te conozco y ya te quiero como mi hermano. Y te acabo de conocer. Es que somos tan igualitos, dos deprimidos, pero de la misma. Pues vámonos juntos por la vida, ¿no? Esa no es la manera de salir de una situación de esas. Esa no es la forma. Pero Dios tenía un propósito con David, porque David estaba experimentando todas esas cosas, pero él ya había experimentado la respuesta de Dios cuando lo libró de sus enemigos en ese momento que había recorrido un poquito anterior, en el capítulo 21, lo que acabamos de leer. Él ya había experimentado el temor, el espanto, la angustia de saber que de ese lugar podía estar muerto. Entonces Dios lo lleva a un lugar en donde hay necesidad. Dios lo lleva a un lugar donde hay muchos hombres y mujeres que tenían una situación bien difícil. Y vamos a ver qué es estar afligido. Afligido, lo tienes en el capítulo 22, versículo 2. Los síntomas o la manera más exacta es estar oprimido, presionado, angustiado o en un lugar estrecho. Eso es lo que causa una aflicción. Nos encerramos en un frasco, ¿verdad? Esa cueva representa un lugar en donde había una gran aflicción, en donde estaban ahí metidos, en donde no estaban viendo otra cosa más que las paredes de ese lugar, ¿sí? No alcanzan a ver más allá de las bendiciones que Dios tiene para los reinos, para los pueblos, para las familias, donde hay una esperanza, sino que quedan en un lugar estrecho. David lo dijo: me sacaste de ese lugar, de ese pozo de oscuridad, ¿verdad? Pusiste mis pies en roca firme y enderezaste mis pasos y me hiciste habitar en lugar espacioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos da un panorama amplio de las cosas grandes y maravillosas que podemos experimentar, pero el diablo quiere enfrascarnos adentro, afligirnos, para que te quedes adentro del problema, sumido en el problema, pensando en el problema, siendo esclavo de esa condición. Y el diablo tiene a mucha gente y nos tuvo a nosotros. Yo me acordé de los cantos, ¿verdad? Por amor Dios dio su Hijo único en la cruz por mí, ¿verdad? Fue y me sacó de la calle. Y me acuerdo de ese momento en donde había una angustia en mi vida, ¿verdad? Donde había una aflicción, el corazón, donde todo lo veía en el departamentito que estaba rentado en el cuartito, y ya sentía que de repente ya no iba a estar en ese cuartito, sino que iba a estar en lo mejor en otro lugar, porque ahí me encerré y me olvidé de la grandeza de Dios. Me olvidé de cuando Él me sanó literalmente de mi corazón. Me olvidé de la experiencia que había yo tenido con Él, cosas grandes que había hecho conmigo. ¿Por qué? Porque me enfrasqué. El enemigo me encerró. Y es una situación en donde nosotros debemos de buscar la manera de no quedarnos ahí, porque mientras otros avanzan, mientras otros conquistan, mientras otros se deleitan, mientras otros tienen familia, mientras otros captan ministerios, otras personas se quedaron, ¿verdad?, afligidos en ese agujero. Y yo te digo una cosa, aunque estemos pasando ahorita ese momento tan difícil, no hay nada mejor estar en la presencia de Dios. No hay nada mejor, no hay mejor medicina para la aflicción que levantar las manos aún en medio de ese dolor y decir: Señor, llena mi vida y sácame de este momento estrecho, apretado, porque yo no puedo salir. Pero si vengo a ti, Señor, es porque tú me libras, ¿verdad? Y aprendemos a salir. David tenía la respuesta para esos individuos porque él había estado en esa condición, en ese escape. Ahora, también existían los endeudados. Sabemos el problema que hay con la gente que está endeudada. Dice la Biblia: el que pide prestado es esclavo del que le presta.
¿Sí o no? Aunque sean créditos, hay una deuda y tú tienes que cumplir con pagar esa deuda. Ahorita es un poco diferente porque no pasa de que te metan a la cárcel o de que pierdas tus pertenencias. Pero ¿se acuerdan de aquella mujer viuda que tenía una deuda y muere? Su esposo tenía una deuda, muere el esposo, la mujer se queda con la deuda y el que les haya prestado, ¿qué quiso hacer? Quitarle a quienes, a sus hijos, y era en su derecho, y en la mejor ni alcanzaba. Imagínate las deudas como eran antes, era un esclavo, se tenía que llevarse a sus hijos, y la mujer angustiada, endeudada, va con el profeta y le dice: esta situación está así, por favor ayúdame. Buscó a Dios. ¿Qué hizo el Señor? ¿verdad? Le dijo, ¿cuál es la respuesta? Llénate de la presencia de Dios. Llénate y confía en Él y activa. Haz esto, haz esto, haz esto, pon a trabajar a tus hijos, haz esto, y salió de la deuda y le sobró para vivir todo el resto de su vida a esa deuda. ¿Te imaginas? O sea, ¿por qué hizo lo que hizo? Porque recorrió al Señor. Tenía una deuda en donde perdía ya sus hijos. Entonces ahí había gente en esa cueva que tenían unas situaciones similares. Quizás algunos ya habían perdido a sus familias. Entonces, algunos habían tenido alguna herencia y la perdieron. Entonces, algunos se endeudaron en el tiempo del hambre, de la crisis, perdieron todo, pero ahí dice la Biblia que habían muchos que estaban endeudados. Y si estaban endeudados, estaban ahí en ese lugar porque sabían que ahí no los iban a encontrar. Porque hasta las vidas peligran. Entonces el endeudado enseña, cuando una persona era endeudada, es que el interés crecía y todo lo que tenían se acaba. Una persona tenía que pensar demasiado para estar endeudado, porque podía perder hasta su esposa y sus hijos. Había gente que había sufrido pérdidas. Entonces, ¿te puedes imaginar el dolor? Ahora vamos a la otra palabra. Otro de los detalles es que los que estaban endeudados podían ser esclavos para siempre de la persona a la que le debían. ¿Sí? Entonces sabemos que tenemos que arreglar todas esas cosas, cualquiera que sea tu caso. Y para terminar, la palabra dice: y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Busqué cuáles son las reacciones de lo que produce la amargura del espíritu. Si usted es una persona que se enfurece, una persona colérica, una persona cruel, es porque vive en amargura. Son las reacciones de una persona que vive, que tiene amargura en su corazón. Su reacción es enfurecerse. Si tu esposa se enfurece, dile: ¿sabes una cosa? Voy a ministrar a tu corazón y voy a sacar esa amargura. ¿Cómo entró? No me importa cómo entró. Lo que sé es que se sale la amargura de tu corazón y vas a vivir en paz, feliz. Amén. O al revés, puede ser el esposo, puede ser el hijo, puede ser alguien, pero hubo un momento en donde todas estas cosas puede, aunque se haya agarrado todo eso, lo puede traer una persona. ¿Sí? Amargura, dolor, resentimiento y los temores. Pero Dios tuvo misericordia de toda esa gente. Y si usted ve la historia, se va a dar cuenta de que de ahí salieron hombres tan valientes que ni siquiera nos imaginábamos lo que podían llegar a ser. Cómo crecieron en lealtad, cómo crecieron en fidelidad, cómo ahí estuvo David, dice la Biblia, lo hicieron jefe de todos ellos. Cuando es jefe David, me lo imagino enseñando, diciéndoles sus experiencias, cómo pasaba tiempo en la presencia de Dios, cómo lo libró el Señor con Goliat, qué fue lo que hizo, qué fue lo que vino a él. Quizás le estaba comentando a todos ellos la persecución que tenían, pero también los estaba entusiasmando, ¿verdad?, a salir de la cueva, a salir de la depresión, a salir de ese estado en donde muchas personas se acomodan tanto que se sienten a gusto después en ese lugar y no quieren salir a disfrutar de las cosas maravillosas que hay en Dios. David era un hombre de guerra y él no estaba viendo la amargura de ellos, él estaba viendo el potencial que tenía cada uno de ellos, y él creyó en el Señor y dijo: con estos 400, wow, vamos a conquistar reyes. Con estos 400, aquí
Él veía las cualidades. La Biblia dice que salieron hombres tan poderosos que un hombre solo podía derrotar 300 hombres. Un solo hombre de ellos. De ahí salieron los 3 valientes de David y después los otros 70 valientes de David, en donde David solamente con una de esas personas podía derrotar a todos los que estamos aquí. Aunque haya sido albur, aunque sepas taekwondo y kung fu y karate, todo eso, una sola persona. Porque el diablo quiere decir que no puedes, que estás abajo, pero Dios, ¿verdad? Un hombre que había estado en la presencia de Dios pudo ver todas las cualidades que hay, todos los potenciales que hay en cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? El diablo quiere detener lo que tú estás recibiendo del Señor. ¿Quién tú eres del Señor? Ahora la pregunta es, ¿te vas a quedar en la cueva? Recordando cuando perdiste, cuando te endeudaste. Te vas a quedar en la cueva recordando cuando pasó eso que te amargó, que te tocaron, que te hicieron, que te dejó el pretendiente. Hay un montón de gente en el mundo, deja de llorar por él o por ella. Hay un montón, hay hombres que te van a valorar y hay mujeres de Dios que te van a valorar. El día de hoy lo que tenemos que hacer, los que están en una condición desamorosa, tienes que buscar la presencia de Dios. Amén, la dirección de Dios. Para que Dios pueda entonces sanarte, fortalecerte y al rato vas a pasearte con esa persona que es verdaderamente la que Dios quería para ti. No limosnees el amor. El Señor te ofrece el amor. No sean limosneros, limosneras de una persona que se da su taco. ¿Sí? Porque Dios tiene cosas grandes. El Dios del universo tiene cosas grandes para ustedes, jóvenes, señoritas. ¿Sí? Valoren su alma, su cuerpo, valoren su ser, porque en Cristo, aunque hayan tenido fracasos, aunque hayan tenido fallas, en Cristo son personas especiales en Jesús. Lo único que no te debes de soltar de esa presencia del Señor. David les enseñó. Fíjate, vamos más adelante y voy a terminar con este capítulo, en el 23. ¿Sí? Empiezan las guerras y empieza David a conquistar. Pero en el versículo 1 dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a quién, diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Fíjate ya la diferencia. Ya no está diciendo, ¿dónde me escondo? Ahora le está preguntando al jefe, ¿les damos en la torre o no? ¿Ves la diferencia de modo de pensar? Ya no está el temor invadiendo la vida de él. Ahorita vamos a ver en dónde David soltó todo ese temor, todo ese miedo. Dice, ¿y qué le dijo Dios? Ve a atacar a los filisteos y libra a quién, a Keila. A lo mejor era algo que a David ni tenía que meterse, pero Dios le dijo, ve y libra a ese pueblo. Ve y libra. El versículo, capítulo 3 dice, pero los que estaban con David, parece que los 400, le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con ¿qué? Cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. O sea, estamos aquí, en este lugar, aunque estamos sintiéndonos medio seguros, aún aquí tenemos miedo. ¿Estaban ahí? Ahora imagínate, nos quieres ir a meter allá con los filisteos. Con más razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo David? Dice, volvió, ¿a dónde? A consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate. Y el Señor nos dice hoy, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré a tus enemigos, entregaré en tus manos a ¿quiénes? A los filisteos. O sea, si tú te levantas hoy y si escuchas la palabra de Dios, Dios entrega en tus manos a tus enemigos hoy. Y cuando vayas allá a la ciudad, vas a encontrar la respuesta. Cuando vayas a checar tu récord, vas a ver la respuesta. Cuando vayas a ver los análisis del médico, vas a ver la respuesta. Si hoy le crees al Señor y crees que Dios te dice directamente que te entregó a tus enemigos y lo crees, tú vas a ver esa respuesta el día de hoy. ¿Sí? El día de hoy, ¿verdad? Tu mente es la que debe de creer, tu corazón, todo tu ser. Si tú lo crees, va a verse y va a notarse rápidamente esa diferencia. ¿Sí? Entonces tú vas a alegrarte, ya no vas a venir con el pico caído.
ya no vas a venir. Y cuando te preguntan, ¿cómo estás? No vas a venir. Con eso me dices todo. Vas a venir, estoy bien. Y no vas a ser religioso, decir, ¿cómo dicen? En victoria, ¿en qué? ¿Cómo dicen? Bendecido, en victoria. Como lo repiten, pero por dentro se lo está llevando el diablo y dice, sí, no hay victoria. Y ya nomás es un dicho. O sea, verdaderamente vas a decir, estoy en victoria, pastor. Estoy en victoria porque el problema legal se arregló en el nombre de Jesús. Esos problemas están mal y Dios me dio ahí la gracia con el juez. Y la deuda que tenías en victoria. ¿Sí? Vas a llegar así, vas a creer la palabra, porque en el ejército de Dios no hay miedo. Ya, se tuvo que ir al miedo. Amén. Entonces ahora, para terminar, hermano, quiero llevarlo a un salmo, Salmo 34, lo vamos a leer. ¿Me ayudas, Luisa, por favor? ¿Por qué se inspiraba David? ¿Por qué se inspiraba David? ¿Por qué podía él saber en dónde? Aprendamos hoy, Salmo 34. No sé cómo dice en tu Biblia, la mía dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y le echó y se fue. Ese salmo lo compuso David en ese momento. ¿Sí? En ese momento en donde él, por lo que dice en el salmo, en el momento que se sintió rodeado de sus enemigos atrás y adelante, clamó al Señor. Aquí nos damos cuenta de que clamó al Señor, ¿verdad? De que sintió la necesidad de clamar al Señor. Y después que Dios lo libra, escribe este salmo. Cuando Dios lo libró de sus enemigos, escribe este salmo y dice en el capítulo 34, versículo 1, bendeciré ¿a quién? A Jehová. ¿En cuánto tiempo? O sea, en el tiempo de la persecución, en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de la enfermedad, en todo tiempo, cuando hay mucho, cuando hay poco. Dice, su alabanza estará de continuo, ¿dónde? En mi boca. Esto lo hacen las personas que han experimentado el poder de Dios. Continuamente puedes cantar, continuamente puedes adorar, continuamente puedes dar alabanza al Señor. Versículo 2 dice, en Jehová se gloriará quien, mi alma, lo oirán los mansos. ¿Y qué dice? Y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Por qué no se pone de pie y lo lee juntamente conmigo? Ahí me siguen las pantallas. En el versículo 4 empieza lo bueno. Fíjate cuántas veces aparece la palabra temor. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos. ¿De cuántos? Todos mis temores. No está diciendo de un temor, dice de todos mis temores. Y tú puedes decir, pero yo no tengo temor. La pregunta verdadera, David pudiera decirse lo mismo, pero me dio cuenta que dentro de él habían temores. ¿Sí? Tú puedes decir, me siento bien, pero hay algo que quizás estás por hacer que te causa cierto temor. Hay algo que no te atreves a hacer porque hay cierta inseguridad, cierto temor. Pero dice que él clamó al Señor y lo libró de todos sus temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. O sea, él había vencido a Goliat. Él había, antes de eso, Saúl le hizo una trampa porque él merecía a su hija y no se la dio. El diablo le hizo una trampa y lo quería matar y le dijo, ¿quieres a esta otra hija? Ve y mata a 100 filisteos y me trae la señal de que mataste a 100 filisteos. Ve por ello, con la intención de que lo agarren y lo maten. ¿Sabes qué fue lo que hizo David? Le trajo 200, le trajo el doble. Y dice la Biblia que sobre de Saúl vino gran temor. El temor que tú tenías se va a volver para tus enemigos, porque te vas a levantar y cuando vean el resplandor de Dios en tu vida, tus enemigos van a temblar delante de la presencia de Dios, porque van a ver quién es el que está contigo. El temor se volteó a la vida de Saúl y un espíritu lo atormentaba, porque Dios le dio la victoria a David.
sigue diciendo el 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que, ahí viene otro temor, pero ese es el temor bueno. El diablo quiere meter temor, ese temor no sirve. El temor a Dios, ese es el temor bueno. Temblar ante la palabra de Dios, temblar ante la presencia de Dios, reconocerlo a Él como el Todopoderoso, el que puede enviar a alguien al infierno o lo puede enviar al cielo. El temor reverente a la presencia del Señor es lo que nos va a llevar adelante, porque dice y los defiende. Luego invita y dice: gustad, prueben, vean que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y luego da la orden diciendo: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a quienes. ¿Andas buscando algo? Te digo una cosa, el temor de Jehová dice que no te faltará nada si tú temes a Jehová. ¿Sí? Si tú tienes temor al Señor, no faltará nada a los que le temen. Dice el 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. Y ahí termina: el temor de Jehová os enseñaré. Después habla de cómo lo libra, de cómo lo protege, cómo le trae la paz, de la recomendación de buscar a Dios, cómo la ira va a venir a los que hacen el mal. Pero Él dice en el 11, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Por qué no le decimos al Espíritu de Dios: no quiero el temor del diablo, no quiero el temor de mis enemigos, de mis emociones, quiero el temor de Dios? Porque el temor de Dios, hermano, es el que necesitamos todos para vivir en santidad, para vivir en pureza, para vivir en fe, para vivir en paz los unos con los otros, para no murmurar, para no criticar, para no pelear, para no odiar. Necesitamos el temor al Señor, ¿sí? El temor a Dios. Y si tú aprendes a ir bajo ese temor, no te va a faltar nada. Nada te faltará. Lo dice el Señor. ¿Cuántos tenemos temor a Dios? ¿Cuántos verdaderamente temblamos ante la presencia de nuestro Dios? ¿Cuántos estamos tratando de agradar a Dios en todo tiempo? En todo tiempo. La Biblia dice de la mujer virtuosa, Proverbios 31, donde dicen, la mujer del 31, de Proverbios 31 es la iglesia. Y dice que el esposo vive confiado de su mujer, porque ella está al cuidado de todos los hijos, les hace ropas dobles, ¿verdad? Aunque venga el invierno, dice que ella no deja de moler para dar el alimento a los hijos. ¿Por qué? Porque hay un cuidado de las cosas. Y Dios nos pone a ustedes aquí en este lugar para decirles que en Dios no va a haber necesidad de nada. La iglesia está teniendo la sabiduría para poder refugiar a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Y si ustedes vienen dañados, el Señor los va a libertar. Y me voy a atrever a decir algo: si tú crees esta palabra, si tú estás endeudado, el Señor te va a librar de tu deuda. Si tú lo crees, el Señor te va a librar de tu enfermedad, el Señor te va a librar de todo eso. Lo único que tienes que hacer es creer y tener temor delante de la presencia.